que tú estás haciendo, por cómo nos animas, por cómo, Señor, nos retas a creerte. Y dándote, como ha dicho tu siervo, que dándote alabanza a ti se fortalece nuestra fe, porque Abraham, dando gloria a Dios, se fortaleció en fe. Aleluya. Creyó en aquel que llama a las cosas que no son como si fueran, aquel que da vida a los muertos. Y ese eres tú, Dios, el Dios de la resurrección, el Dios invencible, el Dios que tiene cuidado de nosotros en medio de los tiempos convulsos. Es más, en medio de los tiempos de pruebas, de turbulencias, de oscuridad, más tú muestras tu gloria y más tú muestras tu fidelidad. Y haces una diferencia entre tu pueblo y los que aún no son pueblo. Gracias, Señor, porque en este día está tu presencia aquí. La podemos sentir. Te amamos, Espíritu Santo. Gracias por estar con nosotros. Y ahora trae esta verdad a nuestros corazones. Ayúdame a transmitirla en el nombre de Jesús. Amén. Dale otro aplauso al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Qué bueno. El mensaje se titula así: el nivel de la grosura. Dios nos quiere llevar a un nivel espiritual de adoración y calidad de vida que es el nivel de la grosura. La grosura tiene que ver con adoración, la grosura tiene que ver con calidad de vida. ¿Qué es la grosura según Dios? La Biblia es el diccionario para interpretarse a sí misma, para que podamos entender. Grosura en hebreo es hebel y significa ser gordo. ¿Qué he dicho yo? Hebel es otra cosa, ¿no? Hebel era lo de la compañía de profetas. Heleb, y significa ser gordo, pero claro, vamos a ver, se refiere a saludable, ¿no? A estar, los cánones de belleza han cambiado. Antes alguien que estaba así como medio entradito en carne decía, mira qué saludable, esa persona está, no tiene tuberculosis, no tiene, yo qué sé, no tiene esas enfermedades que eran típicas antes, está saludable, puede comer bien, ¿no? Pero en el concepto de animales, por ejemplo, los animales cuando están rollizos, fuertes, engordados, indica la gordura o lo excelente, de donde pasa a designar, entonces, por metonimia, pasa a designar Heleb o grosura, la parte más rica o buena de un animal o de una persona. El solomillo no, fíjate, ahora voy a hablaros mira, la grosura designa a la grasa o sebo, las entrañas, el meollo, las vísceras, como el hígado, los riñones y la grasa que recubría las entrañas de los animales, o sea, los órganos internos y la grasa que los recubría. En España se llamaría casquería, pero también es conocido como achuras, asaduras, entresijos, chinchulines o vísceras. ¿Os está entrando hambre? Por ejemplo, la palabra achura, para referirse a la grosura, la usan los argentinos. Estos saben mucho de carne. Tiene un doctorado. Y la palabra achura tiene origen araucano o mapuche. Achuraj significa lo que no sirve. Para los indios, antes de la conquista de América, las vísceras era lo que no servía en comparación con la carne, o con unas chuletas, o con un entrecot. Hoy en día, la achura es un deleite para el paladar. Y en los asados de todo el mundo se suele disfrutar previo a la carne, ya que contiene mucho sabor. Hay alguien que tiene la mano alzada, no sé si está alabando al Señor pensando en esto. No. Era un niño. ¿Por qué la grosura es importante para Dios o es precioso, es algo precioso en el animal, en el adorador, en el que sacrificaba para Dios? Porque son los órganos vitales, son las entrañas
¿Qué son los órganos vitales? Hígado, riñones y así, el resto de órganos vitales. Lo que ejerce una función, y como es tan importante, Dios ha determinado que esté recubierto de hueso, de carne, de tendones y de piel. Pero sin esos órganos no hay vida. Sin esos órganos todas las funciones del cuerpo no se llevan a cabo. Entonces, en la grosura reside la vida, al igual que en la sangre. La sangre lleva la vida que se produce en las entrañas, en los órganos, en las vísceras. Entonces, ¿qué representaría la grosura? Lo más interno. La grosura es lo más útil. La grosura es lo más valioso. Eso que más se protege en el cuerpo. Lo de lo profundo, lo de las entrañas. ¿Me estás siguiendo, verdad? Además contiene la grosura mucho sabor y mucho olor. Los que son asadores, expertos en barbecue, en barbacoas, en asaditos y todo esto, Alfredo, a que tiene mucho la chura, tiene mucho, o los chinchulines o la grosura. ¿A ti te gusta? A mí, por ejemplo, a mí el hígado me gusta. Y dicen que es muy recomendable. Pero hay algunas partes que no me gustan tanto, de un sabor demasiado fuerte. Ahora, la gente se da tortas por ¿verdad que sí? Por las vísceras, por todo eso. Hay que lavarlo muy bien, cierto, sí. Ajá. Sí. Grasa. La grasa tiene que ver con la grosura, ¿no? La grasa que recubre al órgano. La parrilla. Ajá. Vamos a tener que hacer un día un taller de asado, de barbacoa, ¿no? Entonces hacemos clases prácticas. Esto sería lo importante. ¿Cómo? Después de limpiar, dice. Después hay que limpiar, dice Tamara, que ella está siempre pendiente del punto de la limpieza. Perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Que como tiene mucho sabor y mucho olor, cuando se ofrecía en el altar, piensa en los sacerdotes, piensa en los altares del Antiguo Testamento, era especialmente aromático. Además, lo mezclaban con incienso y etcétera. Entonces dice en Levítico 3:16, vianda, hablando de la grosura, dice, vianda es de ofrenda que se quema en olor grato a Yahvé. Toda la grosura es de Yahvé. Y aquí empezamos a ver que Dios cela la grosura. Que el Señor dice, las entrañas, esta grasa, estos órganos internos, eso es olor grato para mí. Me lo vais a ofrecer en el altar y es mío. Era olor grato, lo dicen en muchos lugares. Se considera la parte más rica del cuerpo del animal, por lo que en los sacrificios para el Señor la grosura se reservaba para Dios. Y ofrecida la grosura era un sacrificio superior y más bueno que el resto del sacrificio. Era lo mejor del sacrificio. ¿Sabes en el Antiguo Testamento a qué se compara la grosura? La grosura se compara en la ley, en Levítico y otros lugares, a los primogénitos y a las primicias. Si tú querías honrar a Dios con lo mejor, le consagrabas tu primogénito, reconocías que tu primer hijo era de él y ofrecías en lugar de tu hijo un animal en sustitución, pero le entregabas tu primogénito, le entregabas las primicias, eso reconocía también, o sea, de tu parte que Dios es el proveedor y estabas diciéndole, Señor, tú eres para mí lo más importante, pero luego también cuando tú dabas la grosura del animal, se ofrecía la grosura de un animal, eso representaba lo mejor del sacrificio. Lo mejor es para el Señor. Así que la palabra grosura denota lo bueno e importante. De ahí que la expresión saciar de gordura o saciar de grosura, está en Salmos 63:5, en Jeremías 31:14, se utiliza como sinónimo de satisfacción y abundancia. Entonces, ¿os dais cuenta, mis hermanos? ¿Os dais cuenta por qué hemos titulado este mensaje El nivel de la grosura? Porque en lo que tiene que ver con la adoración,
grosura es lo mejor, es un nivel superior. Pero también cuando Dios quiere decir que nos va a bendecir con abundancia, dice, os saciaré con grosura. Y eso habla de una vida abundante, una calidad de vida. Entonces Dios, tanto internamente en nuestro diario caminar, nos quiere llevar al nivel de la grosura, como Dios también quiere hacernos adoradores, que le demos siempre lo mejor al Señor. Amén. ¿Qué es, en definitiva, resumiendo, qué es la grosura? Sacrificio, léalo conmigo, sacrificio de olor grato. Y ahora también el segundo párrafo, es lo mejor, lo excelente, lo selecto. Mirad, esto de sacrificio de olor grato, he escogido este pasaje, es un pasaje de Levítico capítulo 4 y versículo 31, donde dice, luego el sacerdote quitará toda la grasa, de la manera que se quitó la grasa del sacrificio de las ofrendas de paz. Y el sacerdote la quemará sobre el altar como aroma agradable al Señor. Entonces, el sacerdote era medio carnicero, que lo sepas. Entonces tenía que saber dividir el animal y poner ciertas partes aparte, valga la redundancia, que se ofrecían mecidas al Señor. Y de esas partes el sacerdote sí que podía participar una vez que las ofrendaba así, las mecía. Los sacerdotes que vivían pues, para el servicio del tabernáculo y para servir al pueblo, comían de esa carne, de esa parte de los sacrificios. Pero cuando ofrecían la grosura, que ya sabemos que son los órganos internos, las entrañas, y también la grasa que los recubría, esa grasa dice, no la podéis tomar, en el altar se convertirá en aroma agradable para el Señor. Entonces, por eso hemos dicho que la grosura es sacrificio de olor grato. Di conmigo, siempre que doy grosura, es olor fragante. Muy bien. En cuanto a lo mejor, lo excelente y lo selecto, os he puesto dos ejemplos. Uno tiene que ver con cantidad. Algunos dicen, por ejemplo, en el tiempo familiar, bueno, lo importante es tener tiempo de calidad, pero aunque sea un tiempo de mucha calidad. Si solo estás con tu mujer y tus hijos, si eres un hombre, una vez al mes, tío, por mucha calidad, no le estás dando lo mejor. Entonces no podemos conformarnos con calidad. Tiene que estar sumada la cantidad adecuada. ¿Tiene lógica? ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? ¿Verdad que sí? En la grosura es igual. Es lo mejor y lo abundante dentro de la capacidad de cada adorador. Mirad, un ejemplo en cuanto a cantidad. En Génesis 27, 28, esta es una promesa que el Señor le hace, creo que a José. Dios te dé, es una bendición de Jacob a José. Dios te dé pues del rocío del cielo, que rocío representa la bendición, la lluvia, del rocío del cielo y de la grosura de la tierra y abundancia de grano y de mosto. Entonces cuando Jacob bendice a su hijo diciendo Dios te dé la grosura de la tierra, ¿es que la tierra tiene grasa? ¿Es que la tierra tiene vísceras? Hígado y riñones. ¿Qué está diciendo en el lenguaje del adorador? Dios te dé abundancia de grano y de mosto. Te bendiga en tus cosechas. Por eso, grosura es lo mejor, lo que tiene calidad y cantidad. Ahora vamos a ver la parte de la calidad. Está en Nehemías 8, 10, te lo leo. Dice, también les dijo, id, comed de la grosura, bebed de lo dulce y mandad raciones a los que no tienen nada preparado, porque este día es santo para nuestro Señor. No os entristezcáis, porque la alegría del Señor es vuestra fortaleza. Hemos dicho que Dios prohibió que los israelitas que eran fieles a Él comieran la grosura. Sin embargo, aquí dice, después de un día que fue un día de adoración muy importante, dicen los líderes, id, le dicen al pueblo, comed de la grosura. ¿A qué se refiere? ¿A que comieran de lo que era santo para el Señor? No, es una palabra que solo aparece aquí en el Antiguo Testamento en hebreo, que significa la carne con grasa. Porque ¿verdad que el jamón bueno tiene esas vetitas de grasa? Bueno, pero el cerdo era un animal inmundo. Pero también la ternera, ¿sí o no? Cuando tiene un filete de ternera de los de aquí de Murcia, hombre, seco, que hay que echarle todo tipo de salsa.
vaciar el bote de ketchup, no, o de salsa de la pimienta, mostaza. Pero esa carne de Ávila, os sigo dando hambre, ¿eh? Voy a terminar pronto. Esa carne, la carne boliviana, perdonadme, yo sé que los argentinos presumís de carne rica. Los bolivianos no presumen tanto, pero la que yo he probado es superior. Y la colombiana es muy buena también. Pero verdad que esa carne que se deshace en la boca, a eso se está refiriendo. Está diciendo, id ahora que os habéis puesto en paz con Dios y comed lo mejor, calidad. Y recordad que el gozo del Señor es vuestra fortaleza. Muy bien. ¿Estamos entendiendo lo que es grosura? Lo mejor, lo excelente, lo que tiene calidad y cantidad. Y también cuando se ofrece a Dios es olor fragante. ¿Me seguís? Dos cosas santísimas para Dios. La sangre y la grosura. Como digo, esto estamos poniendo una base y vamos a seguir la próxima semana. La sangre y la grosura no la podían tocar los adoradores porque eran del Señor. En la sangre estaba la vida. No la comían, no la bebían tampoco, sino que tenían un respeto por la sangre. Por cierto, nosotros no somos testigos de Jehová, con todo el respeto, nosotros creemos que es hermoso la transfusión de sangre y el donar sangre, porque aún el Hijo de Dios dio su sangre por nosotros, dio su vida por nosotros, ¿no es cierto? Pero hay una importancia de la sangre, Dios lo enseña en el Antiguo Testamento para que veamos que representa el valor de la vida. Ahora, la grosura, así como la sangre es santísimo, la grosura es lo excelente, lo útil, lo mejor, lo imprescindible y lo selecto. Y cuando lo consagraban, la grosura equivalía a las primicias o a los primogénitos. Era olor fragante. Entonces para Dios era algo santísimo. Era como decirle al Señor, cuando tú entregabas la grosura, era como decirle al Señor, tú eres lo mejor y tú eres lo primero en mi vida. Ese sentido tenía. Éxodo 29:13, toma nota de este versículo, dice, y tomarás todo el sebo que cubre las entrañas, el lóbulo del hígado y los 2 riñones y el sebo que hay sobre ellos y los ofrecerás quemándolos sobre el altar. O sea, Dios es muy específico de lo que Él quería que ardiera en el altar, la grosura. Y lo que os he enseñado antes de cómo los sacerdotes no podían quedarse con la grosura. ¿Qué es lo que tenían que hacer los sacerdotes? Ellos podían tomar de la carne, del espaldar, de otras partes para los levitas y para las familias sacerdotales. Pero dice, en Éxodo 29, dice, y luego lo tomarás de sus manos, la grosura se refiere, y lo quemarás en el altar sobre el holocausto como aroma agradable delante del Señor, es ofrenda encendida al Señor. Entonces esto funcionaba así. Esto funcionaba, era tan bonito. Yo lo he enseñado hablando del sahumerio. Si aquí estaba el altar y se ponía encima el animal, a lo mejor a un cordero o a un becerro, en fin, a un toro, yo que sé, a lo que fuera, le habían apartado de ese animal unas partes de carne que eran, se mecían delante de Dios y eran honra de los sacerdotes poder comer y tenían así su sustento y se dedicaban para el Señor. Pero ¿qué hacían con el resto del animal? Entonces lo ponían en el altar para ofrecerlo en holocausto. Pero la grosura la mecían aparte como lo mejor y lo ponían sobre el holocausto, la grosura. Y entonces le ponían también flor de harina. Y entonces le derramaban alguna libación de vino o de aceite y le espolvoreaban incienso. Y cuando eso ardía, eso era un espectáculo. Olor, dice, ofrenda encendida, aroma agradable, porque representaba al adorador y la grosura sobre el sacrificio estaba diciendo, Señor, te doy lo mejor no es para mí ni para los sacerdotes, lo mejor lo mereces tú eres lo primero y lo principal de mi vida. Aleluya, amén. Estamos aprendiendo. Ahora, la peor deshonra. ¿Cuál era la peor deshonra en esto de la grosura?
el peor insulto que un adorador le podía hacer al Señor era comerse la grosura. El ejemplo clásico es el ejemplo de Ofni y Fineés, los hijos de Elí. Mira lo que dice. Por cierto, la cita para que luego lo busques enterito es 1 Samuel 2, 15 al 17. Y dice, asimismo, antes de quemar la grosura, el criado del sacerdote venía y decía al hombre que ofrecía sacrificio, da al sacerdote carne para asar, pues no aceptará de ti carne cocida, sino solamente cruda. Y si el hombre le decía, ciertamente deben quemar primero la grosura y después tomar todo lo que quieras, él respondía, no, sino que me la darás ahora, y si no, la tomaré por la fuerza. Eso es lo que hacían los sacerdotes. El pecado de los jóvenes era muy grande delante del Señor, porque los hombres menospreciaban la ofrenda del Señor. Ahora, Dios no se mantiene de grosura. Dios no come por sacrificios. Dios no necesita de los adoradores necesitamos a Dios. Pero ¿por qué era un pecado muy grave el pecado contra la ofrenda? Porque al hacer eso con un animal, una víctima, la víctima en definitiva representaba al adorador. La víctima, cuando el sacerdote la ofrecía, representaba la adoración de Israel. Entonces lo que estaban haciendo, tomando para ellos la grosura, lo mejor, quedándoselo ellos, lo que estaban diciendo al Señor es, nosotros somos más importantes que tú. Tú mereces algo, pero lo que sobra, o una parte solamente, pero primero nosotros. ¡Qué orgullo! Era tal la maldad, dice que eran hijos de Belial, indignos, sacerdotes que eran tan indignos que el pueblo dejó de venir a ofrecer sacrificio porque el pueblo empezó a decir, pero si esos son unos sinvergüenzas, esos son unos aprovechados, esos no tienen ni temor de Dios. Y en vez de ser hombres que inspiraran la fe y la piedad, espantaban al pueblo. Y ya no iba nadie a Silo a adorar. Eran tan sinvergüenzas que tomaban otro tipo de grosura. Las nazareas. Porque las nazareas eran mujeres que voluntariamente se habían consagrado para el Señor, habían decidido entregarle al Señor su vida y quedarse sin casar, y eran como las sacerdotisas que estaban a la puerta del templo. Pues Ofni y Fineés, a esas mujeres que eran como lo mejor, como las mujeres más devotas, más apasionadas por Dios, las embaucaban o las forzaban y yacían con ellas. Eso es tomar la grosura también, porque ellas se habían dado como una ofrenda para Dios. ¿Alguien me entiende? ¿Qué hizo el Señor? Bueno, ya sabéis lo que le pasó a Ofni y Fineés, y ese lugar se quedó sin gloria. Es un insulto para Dios. Que nunca nos pase tal cosa. Que Dios nos libre de ese espíritu de Ofni y Fineés, de quedarnos para nosotros lo mejor. Dios merece lo primero, Dios merece lo mejor, Dios merece el todo. Pero evidentemente, cuando le adoramos, le podemos dar algo al Señor y le tenemos que dar siempre la grosura, no la podemos tomar. Y nuestra vida en totalidad se tiene que convertir en la vida como esas mujeres piadosas que eran nazareas, consagrados en cuerpo, alma y espíritu para aquel que se dio primero por nosotros. Den un aplauso al Señor, aleluya. Aleluya. Por otra parte, la decadencia en días de Ezequiel también tiene que ver con la grosura. Esto lo vemos en Ezequiel 44:7. Dice, cuando introdujisteis extranjeros incircuncisos de corazón e incircuncisos de carne, para que estuvieran en mi santuario y profanaran mi casa. Cuando les ofrecisteis mi alimento, la grosura y la sangre, invalidasteis pues mi pacto. Esto, además de todas vuestras abominaciones. O sea, estaba tan corrompida la nación de Israel y especialmente el sacerdocio, que en el lugar santo a gente extranjera le estaban dando lo que era santo, lo estaban profanando porque no eran hombres
sabemos lo que representaba el santuario, no eran hombres de Dios ni de fe. Y encima de todo, la ofrenda de la grosura y de la sangre se la daban para comer a ellos. Eso es como si alguien entra en tu casa y te la destroza. O te la ocupa. La menosprecia. Tú se la prestas unos días y te la deja eso hecho un basurero. O sea, lo importante no es la casa. Me estás insultando a la cara. ¿Verdad? Eso es lo que estaba pasando. Y termino con esto. ¿Qué sería hoy mi grosura? Aquí vamos a poner la aplicación para cerrar hoy. Lo de más calidad que tengo para dar al Señor y lo que más valoro. ¿Qué sería hoy tu grosura? Llévate la pregunta para casa, no te voy a dar toda la respuesta. Piénsalo. ¿Qué sería hoy tu grosura? Lo de más calidad que tengo para dar al Señor y lo que más valoro. Por ejemplo, las madres dicen, hijo de mis entrañas. Eso equivale a decir, hijo de mi grosura. Mis hijos para mí son una grosura, no son míos, son del Señor. Es lo que más valoro. Yo le decía ayer a Ángel y a Lirio, les decía, os felicito porque Dani se está casando muy bien como un hombre formadito y uno de mis grandes sueños, o sea, cuando yo pienso en ser un hombre de éxito, ¿qué es para ti ser un hombre de éxito? Ver a mis 4 hijos hechos y derechos, que se casen bien, que le sirvan al Señor con su esposa. Yo entonces ya digo, Señor, llévame cuando quieras. Claro, le pido otras cosas, pero para mí eso, ¿por qué? Porque son nuestros hijos, es lo que valoramos, es lo de más calidad que podemos tener Vanessa y yo, los hijos que hemos traído al mundo. Esa grosura no me pertenece a mí. No los puedo administrar como si fueran míos. Se los pongo al Señor cada día. Son tuyos, Padre. Haz con ellos lo que tú quieras. Tú eres su Dios. ¿Qué más sería en mi caso? Por ejemplo, piensa en el tuyo. Mi juventud, que se la di al Señor y como todavía soy joven, pues se la sigo dando. ¿Qué sería mi grosura? Mi fuerza, mis talentos o mis dones que me hacen destacar o que me hacen peculiar. Mi matrimonio es algo tan valioso para mí, pero mi matrimonio ya no es solamente para disfrute de ella y mío como algo, un círculo cerrado. Nos bendecimos mutuamente, pero mi matrimonio es grosura para Dios, se lo entrego para Dios para servir a mi Rey. Y cada matrimonio aquí también. ¡Aleluya! ¿Qué sería tu grosura? Quizás es tu placer, a lo que más valor le das, tu deleite, aquello en lo que hayas deleite, consagrárselo al Señor. Mi mejor tiempo, el domingo, especialmente cuando vuelves a las 4 de la madrugada de una boda. ¿Es grosura o no es grosura? Para los españoles, la grosura no es el tiempo de la mañana, es la siesta. Pero ¿qué tal si un día dices, oye, en lugar de echarme ese ratito, ponerme horizontal, cerrar la pestaña unos minutos, le doy eso al Señor? Me sale a mí del corazón apartarme y tener un tiempo con mi Padre Celestial. El Señor lo percibe y dice, olor fragante, sacrificio acepto. Veo que me quieres honrar dándome lo mejor. ¿No es cierto? El sábado por la mañana limpiando el local juntos. Claro, muchos trabajan, pero decir, oye, ¿sabes qué? Hubo un hermano esta semana que dice, no he dormido, he tenido ciertos dolores y no he podido dormir mucho en esta noche. Pero me he levantado y he dicho, me voy con mis hermanos a servir al Señor, que ya he perdido demasiado tiempo en mi vida y quiero servir a Dios. Y ahí estaba con sus achaques o lo que sea, pero aquí dándole esa ofrenda al Señor. ¿Es grosura o no es grosura? Porque es algo que, dijo David, no le daré nada a mi Dios que no me cueste. Amén. El ayuno de Daniel fue grosura. De repente, un tipo de ayuno que dices, le voy a entregar. Le voy a entregar. El ayuno que dices, le voy a entregar
le voy a entregar esto que me duele, ¿no? Por ejemplo, el mate, Mari, ¿no? Eso no sé si vuestra fe llega a esa dimensión. Es broma, es broma. Le voy a entregar, voy a darle al Señor un ayuno dándole mi delicia, como una grosura, como que esto que es valioso para mí, se lo voy a entregar. Y eso es olor fragante para el Señor. Pero hay una ofrenda muy especial que es esta de aquí. Hoy en día es una ofrenda muy especial. Primera de Samuel 15, 22. Y Samuel dijo, se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor. He aquí, el obedecer es mejor que un sacrificio y el prestar atención que la grosura de los carneros. Así que si quieres darle al Señor una grosura y no fallar en absoluto y saber que va a ser algo que tú le estás diciendo, Señor, tú eres lo mejor y lo más importante para mí, el obedecer y el prestar atención. Porque cuando tú obedeces, Dios no te fuerza ni te amenaza con castigo. Él te ha hecho libre de escoger. Pero cuando tú voluntariamente le quieres obedecer, le quieres agradar de corazón, Él dice, la obediencia es mejor que los holocaustos. Y cuando tú prestas atención en medio de tanto ruido, como decíamos hace poco, en medio de mensajes, de información, tú decides prestarle atención, como estamos haciendo esta mañana, a la palabra del Señor. Él ve ese corazón y dice, esto es mejor que la grosura. Es aroma suave, olor fragante para mí. Aleluya. Cuando dices, Señor, no voy a hacer esto porque tú me has dicho que haga esto otro. Me has guiado a hacer esto otro. Tú le estás diciendo, tú eres mi rey. Tú eres el que está sentado en el trono de mi corazón. Y eso es lo que quiero, que siempre mi vida te agrade en el nivel de adoración. Yo termino con esta pregunta. ¿Quieres vivir en el nivel de adoración de la grosura? Por vuestra potencia de amén diría que lo estás pensando, ¿no? Está bien, piénsalo. Piénsalo. Porque no es de cumplir, porque no es religión, porque no es de repente hacerlo de labios, sino de corazón. Pero te aseguro que ir al nivel de convertirnos en grosura y darle al Señor la grosura es la vida más satisfactoria que hay, pero de eso hablaremos la próxima vez, en la próxima ocasión. Ponte en pie y oramos al Señor. Padre, gracias por tu palabra. Líbranos, Señor, de tomar la grosura. Infúndenos el temor, Santo. Líbranos, Señor, de decir con nuestros labios una cosa y con nuestros actos la contraria. Queremos ser una iglesia de adoradores, aleluya, una iglesia donde cada uno de nosotros te honra, te pone primero. Y tú dijiste de la casa de Eli, yo honraré a los que me honran, mas los que me menosprecian serán tenidos en poco. Queremos vivir, Señor, besándote los pies, honrando al que lo dio todo por nosotros. Porque la grosura del cielo es Jesucristo, que se entregó en una cruz. Lo mejor de Dios se dio por amor a nosotros. Ayúdanos a darte a ti siempre lo mejor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.